legisladores a este foro de anticorrupción y fiscalización en México, que lo fuimos construyendo, lo fuimos ahora sí que entre todos los demás compañeros diputados, también de integrantes de la Comisión de Vigilancia, que con su orientación nos fueron diciendo cómo ir armando este foro de anticorrupción y fiscalización, que anteriormente han habido otros foros, pero se nos hizo muy oportuno que en este momento, que son momentos claves en la vida política de nuestro país, estemos abordando el tema de un combate frontal a la corrupción. Entonces, por eso decidimos llamarlo Foro Anticorrupción y Fiscalización, para ir armonizando todos los temas, todas las áreas que están involucradas en este tema muy importante de la transparencia y rendición de cuentas. Bienvenidos a todos, tenemos invitados muy especiales, la doctora Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, quien participará con el tema Poder, Impunidad y Participación Ciudadana, una visión estructural de la corrupción. David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, quien estará con el tema Recursos fiscales que reciben los estados, fiscalización y democracia. El doctor Ricardo Salgado, secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Nos acompañan el coordinador del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, diputado Jorge Argüelles Victorero. El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. El titular de la Unidad de Evaluación y Control, David Villanueva Lomelí. Bienvenido. El día de hoy es un día muy especial, es un gran honor que estén aquí con nosotros para el tema más importante de toda la administración. En este contexto, a este evento están invitados legisladores federales, locales, autoridades municipales, estatales y federales, auditores superiores de las entidades federativas, secretarios de los sistemas estatales anticorrupción. Todos debemos tener en cuenta lo que se hace en materia de fiscalización y anticorrupción. Nuestros ponentes son las autoridades y expertos en esta materia. Nos hablarán de las labores y acciones que ellos están llevando a cabo, de sus esferas de ocupación para el combate a la corrupción. El objetivo del foro es alcanzar la profundidad y sumergirnos y armonizar los conocimientos que compartiremos para reforzar y dejar sentadas las bases en materia de anticorrupción y fiscalización. Crearemos una interlocución entre los responsables del combate a la corrupción, quienes llevan la fiscalización en México, los legisladores y la ciudadanía en términos generales, para que así todos tengamos las herramientas suficientes para llevar a cabo el combate a la corrupción. Acompañaremos las iniciativas que surjan a partir de la profundización del conocimiento en este tema. Afianzaremos y avanzaremos en nuestras experiencias y así podremos tener una profunda rendición de cuentas. Para que esto lo llevemos a la práctica en los municipios, en las entidades federativas, en los órganos autónomos, en todos los ámbitos gubernamentales y que haya una auténtica transparencia y rendición de cuentas de todos los recursos, tanto federales como estatales y municipales. Y de esta forma, la palabra corrupción, arrancarla totalmente de nuestro vocabulario, ese es nuestro compromiso que nos llevaremos y trataremos de que al culminar este foro todos tengamos presentes. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Para inaugurar nuestro foro le pedimos las palabras de la doctora Irmeréndira Sandoval. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días a todos.
primer lugar, agradecer la invitación generosa de todos ustedes, señores diputados y diputadas, y en particular el diputado Marco Antonio Andrade, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Agradezco también públicamente al diputado Jorge Arturo Argüelles, coordinador del Partido Encuentro Social, el diputado Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia, igualmente de la Auditoría Superior de la Federación, desde luego a mi amigo y colega, el doctor David Páramo, el doctor David Lomelí Páramo, el titular de la unidad de Contraloría, el Contralor de los Contralores, decíamos, el maestro Ricardo Salgado, el secretario ejecutivo del CESNA, y nuestro colega y amigo, el licenciado David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación. Efectivamente, el combate a la corrupción es la prioridad de esta hora pública, es la prioridad del Estado como un todo y en particular, evidentemente, de la administración liderada por el presidente López Obrador. El combate a la corrupción, el auspicio de la rendición de cuentas, es la esencia transformadora que estamos construyendo entre todos. El mayor problema de México, lo ha dicho una y otra vez el presidente, ha sido la corrupción. Es lo que ha detenido el desarrollo, es lo que ha detenido el bienestar y ha inhabilitado también al Estado y al Gobierno para resolver los grandes problemas sociales. La corrupción acentúa la pobreza, acentúa la desigualdad y limita el crecimiento económico, fomentando también otras cuestiones muy terribles como la inseguridad y el crimen organizado. Erradicar la corrupción, por ello, es importantísimo, el primer paso hacia un mejor futuro en nuestro país, y la buena noticia es que lo estamos haciendo. Y esto augura que vamos a lograr ese estadio de transparencia, ese estadio de rendición de cuentas con el que nos hemos comprometido todos los aquí presentes. Hay elementos muy claros que nos dan esta visión optimista. Desde el 1 de diciembre de 2018, en la función pública, y desde luego con el apoyo desde el primer momento del Poder Legislativo, debido a las transformaciones legislativas que ustedes han auspiciado y han permitido, y asimismo con el caminar codo a codo con el señor Auditor Superior de la Federación, hemos construido una gran alianza para construir un México más íntegro. Y por ello estamos siempre comprometidos y aceptamos cuando nos invitan a este tipo de foros, porque ello nos invita a reflexionar con más profundidad sobre los retos que todavía tenemos pendientes para fortalecer estos vínculos de coordinación, para enriquecer la cooperación y estoy seguro que esa suma multiplica los esfuerzos. México tiene la oportunidad de convertirse en un país donde la ley se cumpla, los derechos de todos se respeten y evidentemente la corrupción se erradique. Estamos trabajando desde la función pública para eliminar el abuso del poder que durante tantos años permitió el saqueo de nuestro país y sobre todo para acabar con la hermana siamesa de la corrupción que hemos dicho siempre es la impunidad y que terminó además en un momento dado por hacernos creer que la corrupción era inacabable. Por ello estamos abriendo espacios para que los ciudadanos sean los primeros guardianes del ejercicio de la rendición de cuentas, sean los primeros guardianes del ejercicio del poder público. Si la mayor enfermedad de nuestro país fue la corrupción, la mejor cura es evidentemente la cooperación y el fortalecimiento de la democracia y de la participación ciudadana. Muchas gracias y felicidades a todos los convocantes de este foro. Muchas gracias, secretaria Sandoval.
Agradecemos la presencia de los diputados Irma Juan Carlos, Esteban Barajas Barajas, Francisco Javier Borrego Adame, Teresa Burelo Cortázar, Rubén Cayetano García, Patricia del Carmen de la Cruz Lucio, Gregorio Efraín Espadas Méndez y Jaime Humberto Pérez Bernabé. Si gustan tomar asiento. Escucharemos ahora la intervención del licenciado David Rogelio Colmenares Páramo. Por favor, auditor. Sí. Ahí me dicen que iba a ser la declaratoria inaugural de Miguel Meréndira, pero me cedió. Y mejor al final, no, mejor al principio, ¿no? Tengo el honor de declarar inaugurado las sesiones, los trabajos de este importante evento convocado en la Cámara y coordinado por nuestro amigo el diputado Andrade, que en mi caso vecino del estado de Chiapas. Muchísimas gracias y seguramente va a ser un foro muy relevante. Desafortunadamente por sus propios compromisos no estuvieron también otros buenos amigos nuestros como Santiago Nieto y la doctora Luz Mijangos. Pero los temas que vienen en el programa son temas muy importantes y seguramente nos ayudarán a seguir avanzando en este combate a la corrupción, a la impunidad como males endémicos que empiezan, en eso coincido con la autora, empiezan a ser combatidos con mayor eficacia y seguramente tendremos que dar buenas cuentas. Pues muchas gracias. Y en la parte del protocolo de la reunión, desde luego quiero dar las gracias al diputado Marco Antonio Andrade Zavala, secretario de la Comisión de Vigilancia e integrante de la comisión de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, de la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, del maestro Ricardo Salgado Perillar, secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, por supuesto, de Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente de la Comisión de Vigilancia de los trabajos de la Autoridad Superior de la Federación, a mi colega y amigo David Villanueva Lomelí, titular de la UEC, y al diputado Jorge Arturo Argüelles, y muchos amigos, seguramente me están pasando algunos nombres, pero muchos amigos diputados de todos los estados, pero particularmente nos reconocemos que vemos ahorita muchos ciudadanos oaxaqueños y chapanecos. ¿Será coincidencia, verdad, diputado? Y todos desde luego, queridos amigos y compañeros de una causa común, que es el de verdad hacer que la anticorrupción y la fiscalización se consoliden en nuestros trabajos. Agradezco mucho a las señoras y señores diputados por recibirnos también por el Palacio Legislativo, sobre todo en la ocasión de este foro dedicado a abordar un tema capital para la ciudadanía, en el cual la Autoridad Superior de la Federación sabemos que tenemos una responsabilidad importante. Nuestro reconocimiento en particular a la Comisión de Vigilancia. Nos congratulamos por esta iniciativa en la línea de desarrollo del andamiaje, las prácticas y la cultura anticorrupción que necesita México, para lo cual el ejercicio de fiscalización es fundamental. Hoy estamos en una coyuntura favorable para consolidar instituciones sólidas, garantes de la legalidad y la gobernanza democrática, así como un servicio público profesional que actúe conforme a los principios de probidad, legalidad, eficacia, economía y transparencia. En la auditoría hay plena conciencia y compromiso de todos los integrantes sobre este momento para seguir avanzando en esas grandes líneas de acción, asegurándonos de que la fiscalización superior cumpla a cabalidad con las facultades que le fueron conferidas por nuestra Carta
constitucional. Nuestro compromiso es trabajar con ustedes de manera estrecha en ese sentido, en lo cual se inserta la propia renovación de la auditoría. Hoy estamos inmersos en la actualización de la infraestructura institucional y de las diversas prácticas y herramientas de fiscalización, convencidos de que es factible marcar un antes y después en materia de combate y prevención de la corrupción, así como la mejoría de los procesos de gestión pública. Buscamos resultados efectivos y duraderos, no estacionales. No queremos que el foco se concentre solo en los informes o la cantidad de auditorías en términos cuantitativos o de atractivo mediático. Lo relevante es la fortaleza de todas las fases del ciclo de fiscalización para conseguir logros definitivos. A casi 20 años de la creación de la Auditoría Superior, se abren nuevas y eficaces formas de fiscalizar, técnicas renovadas y un vasto potencial tecnológico, el cual incluye nuevos mecanismos de comunicación y retroalimentación para dar consistencia a la rendición de cuentas. Como en tantas otras áreas de las actividades humanas, la fiscalización superior pasa por una etapa de grandes cambios, no solo en México, sino en el mundo, que apuntan hacia un salto cuántico en términos de capacidades. En el caso de nosotros, el potencial de las tecnologías de información y comunicación actúa en sinergia con las reformas recientes en materia de fiscalización y combate a la corrupción, y a todo ello hay que agregar el catalizador de la exigencia de cambio en la gestión pública por parte de la ciudadanía. Ese es el marco del proyecto Big Data de la auditoría, estrategia integral para aprovechar las tecnologías de manejo y analítica de datos mediante la inteligencia artificial. Buscamos maximizar la cobertura y el impacto fiscalizador al poder procesar en lapsos relativamente cortos una cantidad masiva de información. En suma, la responsabilidad de revisar los movimientos de una base de 5.6 billones de pesos y millones de transacciones. Otra área realmente trascendente es la fiscalización de la obra pública e infraestructura. Constituir un área especializada fue uno de los compromisos que asumimos ante esta soberanía en el plan de reestructuración de la auditoría, en función de la relevancia de dicho rubro del gasto público y considerando una proporción considerable del programa anual de auditorías para la fiscalización. Ahí se inserta el proyecto Laboratorios Móviles de Verificación de Calidad de Materiales en Obra Pública, con unidades creadas específicamente para verificar la calidad de la construcción o la conservación de las obras y comprobar que lo erogado corresponde a lo ejecutado o programado. Ante las obras tan relevantes y tan importantes para los mexicanos de infraestructura, que ese año tendrán ya un paso más acelerado, obviamente que estamos obligados a tener mejores herramientas que sean constructivas, no destructivas del trabajo que se vaya realizando. Además de lo que implica auditar en tiempo real, con esta dinámica, como en otras dimensiones de la fiscalización superior, avanzamos en la consolidación de un enfoque multidisciplinario y con gran soporte tecnológico. Consideramos que es por estos caminos y con una coordinación eficaz con otras instancias, por ejemplo, la Fiscalía General de la República y en particular su unidad anticorrupción, como la autoridad dará mejores resultados en el propósito que nos convoca este foro. Y por supuesto, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, con la Secretaría de la Función Pública y con las otras instancias que se encuentran en el mismo, como el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros. En lo que tiene al trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, destaco que actualmente estamos en posibilidades de pasar una nueva etapa en materia de coordinación, es decir, una fase concentrada en la celosa salvaguardia del interés público desde el ámbito de nuestras respectivas responsabilidades. Sobre este camino debemos seguir, por una parte, en el desarrollo a plenitud de nuestras capacidades institucionales, a partir del potencial abierto por las reformas legales, la tecnología y la experiencia acumulada, encuadrando todo ello en una nueva visión. Como principio elemental en todo ello está la responsabilidad histórica común, no dejar en la misión central de seguir avanzando,
hacia la plenitud, el Estado democrático de derecho en México. Y finalmente, para concluir, desde luego nuestra satisfacción por la buena comunicación y coordinación que hemos tenido con el Congreso, pero particularmente con la Comisión de Vigilancia. Muchas gracias. Muchas gracias, auditor. Agradecemos la presencia en este acto de los diputados Jesús de los Ángeles Polmo, Francisco Javier Ramírez Navarrete, Zoe Alejandro Robledo Aburto, Asael Santiago Chepi, Lidia Nayeli Vargas Hernández y Alberto Villavillegas. Bienvenidos. Escucharemos ahora el mensaje del maestro Ricardo Salgado Perrillat. Por favor, maestro. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con gusto y externo mi profundo estima por quienes me acompañan en esta inauguración. Muchísimas gracias por la invitación, diputado. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Es un honor participar en esta mesa inaugural y estoy seguro de que este foro surgirán ideas, propuestas y resultados que contribuirán de manera relevante en el cometido que tenemos todas las personas presentes, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la integridad a través de mecanismos institucionales. Dentro de los grandes objetivos del Gobierno se encuentran la seguridad, el crecimiento económico, el desarrollo social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo institucional. Todos estos objetivos tienen como elemento en común que para llegar a ellos se requiere de un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. La corrupción, la impunidad, el abuso de poder, la arbitrariedad y una sociedad desinteresada son los grandes obstáculos para que ese uso efectivo de los recursos públicos se dé. Así, la lucha contra la corrupción es un reto compartido y en el Gobierno federal ya son evidentes los avances que en esta materia se han dado, pues desde las diferentes trincheras donde se combate se ha tenido resultados positivos. Tal es el caso de las recientes acciones aprobadas por el Comité Coordinador y en lo que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción ha tenido una permanente participación en su calidad de órgano de apoyo técnico. La aprobación de los nuevos formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses que implica tener por primera vez una herramienta que permite, entre otras cosas, contar con información homogénea y estandarizada del haber patrimonial de todos los servidores públicos de nuestro país, así como contar con una herramienta con la cual puedan realizarse evoluciones patrimoniales de forma automatizada. La aprobación de la Política Nacional Anticorrupción y la aprobación de la implementación, operación y bases de funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional. La Política Nacional Anticorrupción, aprobada de forma unánime por los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción el pasado 29 de enero, establece la agenda para todo el Estado mexicano en materia de combate y control de la corrupción, pues en ella se alinean todos los esfuerzos de las instituciones federales y locales del país con alguna responsabilidad en la prevención, detección, investigación y sanción de este flagelo. En este instrumento se establecen 40 prioridades de política pública que se alinean a 4 objetivos fundamentales: combatir la corrupción y la impunidad, combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto con el gobierno y la sociedad, e involucrar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción. Así, para un cabal cumplimiento de esta agenda de Estado, la Secretaría integró un grupo técnico conformado por los enlaces de las instituciones que conforman el Comité Coordinador, en la cual se determinará el alcance, el proceso de implementación de esta Política Nacional Anticorrupción. Asimismo, estamos dando seguimiento y acompañamiento al proceso de elaboración y aprobación de las políticas estatales anticorrupción, tomando como base la política nacional, pero entendiendo la necesidad de adaptarla a las problemáticas específicas de cada entidad federativa. Por otro lado, en cuanto a la Plataforma Digital Nacional, se trata de una herramienta que tiene una misión muy sencilla: tomar los datos públicos que generan oficinas estratégicas dentro del Gobierno para ordenarlos y permitir que se hablen entre sí. Esta plataforma permite que las instituciones que generan los datos los sigan controlando, pero ahora serán comparables a través de la plataforma, lo que permitirá generar inteligencia para luchar de manera efectiva contra la corrupción.
Desde el lanzamiento de la versión beta en septiembre pasado, la plataforma ya cuenta con datos reales a nivel federal para 3 de sus 6 sistemas. El sistema de servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, el sistema de servidores públicos y particulares sancionados y el sistema de información de públicas y contrataciones. Los datos para estos 3 sistemas son provistos por la Secretaría de la Función Pública, a la que siempre le agradecemos la oportunidad de haber trabajado con esta Secretaría y haber interconectado por primera ocasión a nivel federal y con el Estado de México los sistemas 2 y 3. Actualmente, la versión meta de la plataforma cuenta con visualizaciones y estadísticas de los sistemas 1, 2, 3 y 6 y una mesa de ayuda que contesta las principales preguntas acerca del funcionamiento, desarrollo e interoperabilidad de la plataforma. Un mapa interactivo sobre las plataformas digitales y sistemas de información locales y los estándares de datos y especificaciones de los sistemas 1, 2 y 3. Es muy importante destacar que la plataforma es una herramienta que se construye con los datos de todos. Mientras más dependencias y estados se integren a la misma, más poderosa será esta herramienta. Esto no solo hará más fácil o más difícil ocultar o cometer un hecho de corrupción, sino que generará inteligencia esencial para prevenirlos y será más fácil para la ciudadanía tener acceso a la misma. En la Secretaría se tiene el compromiso de avanzar en el combate a la corrupción y por ello continuaremos trabajando dentro del ámbito de nuestras atribuciones para contribuir a que el Gobierno mexicano haga un eficaz y eficiente uso de nuestros recursos públicos, evite y sancione a los medios servidores públicos, contrarreste la impunidad y fomente políticas que profundicen en los beneficios de la integridad. Gracias a todas las personas presentes por esforzarse día a día por un mejor país. Con pequeñas acciones desde nuestros hogares, entorno social y espacios de trabajo podemos hacer un gran cambio para instaurar una nueva cultura de integridad y cero tolerancia a la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Salgado. Agradecemos la presencia de los diputados Iván Pérez Negrón, Juan Enrique Farrera Esponda, Ana Lilia Guillén Quirós, Samuel Herrera Chávez, Miguel Ángel Márquez González, Moisés Ignacio Mier Velasco, José Luis Montes Nieves y Leticia Arlet Aguilar Molina. Bienvenidos. Tiene ahora la palabra el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero. Por favor, coordinador. Muy buenos días a todas y todos. Es un enorme gusto poder saludarlos. Al diputado Marco Andrade, mi reconocimiento por la organización e invitación a este foro. Y a todas y todos los diputados que han colaborado para hacer posible este encuentro. A nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, agradezco la presencia y participación de la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública. Sea usted bienvenida a esta Cámara de Diputados. Al Auditor Superior de la Federación, el doctor David Colmenares Páramo, mi gratitud y reconocimiento por su labor a favor de la transparencia y rendición de cuentas. Al maestro Ricardo Salgado Perillat, secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, muchas gracias por su vocación en contra de la corrupción y los corruptos. Al doctor David Villanueva Lomelí, titular de la Unidad de Evaluación y Control. Al diputado Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y a la diputada Manuelita Andrade, del Estado de Chiapas. Gracias a todos por su presencia. Señoras y señores, compañeras y compañeros diputados, en Encuentro Social somos conscientes que la corrupción dividió al país entre una minoría privilegiada y una mayoría empobrecida, razón suficiente para señalarla como inadmisible para quienes defendemos los intereses del pueblo. La corrupción ha sido definida desde una óptica jurídica como un comportamiento para evadir las formas legales y una forma de ponderar el negocio privado antes que el servicio público. En Encuentro Social, creemos que la amplitud de la corrupción ha sido el principal obstáculo para desarrollarnos y crecer como país, y también la consternación de quienes no ejercieron la crítica cuando el país se les iba de las manos. Sabemos
que ese fue el vehículo para cerrar los pactos de impunidad que nos heredaron un país en ruinas. Para el PES, la lucha contra la corrupción es un punto donde coincidimos con el presidente de la República en esta cuarta transformación de México. Somos aliados, somos defensores de la honestidad y la ética pública. Quienes nos enfocamos en hacer y decir lo socialmente correcto, sabemos que la igualdad y la libertad, hermanadas con la transparencia y la rendición de cuentas, son los soportes para fortalecer el combate a la corrupción y son además el punto de inicio para que el país que queremos sea un México más igual, más justo, más equitativo, donde todos los grupos poblacionales estén incluidos. En suma, el México por el que trabajamos los que somos parte de esta cuarta transformación. A todos los funcionarios que dedican esta gran cruzada contra la corrupción, el pueblo de México los ha identificado como los que reivindican el servicio público. Sus acciones han permitido aumentar la confianza de la ciudadanía y de las instituciones vigilantes de los recursos públicos. Atrás quedaron los tiempos de servidores públicos que no hacían sino cubrir las espaldas de otros. Bienvenida estas nuevas maneras de hacer y concebir el servicio público. A diferencia de otras formas de hacer política, Encuentro Social valora los encuentros públicos, los diálogos abiertos y plurales para escuchar todas las perspectivas. Creemos que la rispidez inherente a las posturas políticas pueden sobrepasarse si privilegiamos el entendimiento. Nuestra sociedad ha tenido un cambio de conciencia y sabemos que no podemos posponer nuestro compromiso de actuar para cambiar las prácticas por años anquilosadas. Sabemos el tamaño del reto y reconocemos que solo a través de la colaboración entre las instituciones podemos entregar resultados inmediatos. De ahí que este foro sea un buen ejercicio para la suma de esfuerzos institucionales en el combate a la corrupción. El país que anhelamos debe mejorar en los índices de transparencia internacional. Debemos desterrar la presión política y el chantaje de las estructuras fundamentales del Estado. Debemos empezar a darle retorno al dinero de los corruptos y detenidos en el extranjero, para así distribuirlo de manera conveniente entre quienes más lo necesitan. Debemos impartir justicia en México y fortalecer los mecanismos preventivos. Finalmente, el pueblo de México requiere que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada y el Sistema Nacional Anticorrupción hagan un desempeño honorable con acciones socialmente responsables, porque cada decisión suya nos acercará al país que ustedes también aspiran. Desde Encuentro Social deseamos que sigan avantes en el desempeño de sus responsabilidades, en la toma de decisiones. En el PES les ofrecemos confianza y respaldo. Muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias, diputado Argüelles. Agradecemos la presencia de las diputadas María Chávez Pérez y Manuela del Carmen Obrador Narváez, así como de los auditores superiores, doctor José Sergio Soto, de Baja California, maestro José Uriel Estrada Martínez, de Chiapas, licenciado Héctor Alberto Acosta Félix, de Chihuahua, doctor David Manuel Vega Vera, auditor superior de la Ciudad de México, el contador José Armando Plata Sandoval, de Coahuila, el maestro Alfonso Damián Peralta, de Guerrero, el licenciado Armando Roldán Pimentel, de Hidalgo, el contador Guillermo Mexchun Velázquez, de Oaxaca, el licenciado Manuel Palacios Herrera, de Quintana Roo, la licenciada Emma Guadalupe Félix Rivera, de Sinaloa, el ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, de Sonora, el contador Alejandro Álvarez González, de Tabasco, y el ingeniero Jorge Espino Ascanio, de Tamaulipas. Bienvenidos todos ustedes. Escucharemos la intervención del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo. Por favor, diputado. Muy buenos días,
a todos los que aquí se encuentran en este foro. Sin duda, lo que hoy tenemos, y antes de presentar a quienes me acompañan aquí al frente, diríamos que aquí se encuentra todo lo necesario para trabajar en el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas. Se acompaña Ricardo, que es el secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Maestro Ricardo, bienvenido. Él es parte de la pieza fundamental que todos formamos parte. Hay dos ejes o dos columnas que sostienen este Sistema Nacional Anticorrupción. Uno sabemos que lo conforma la Auditoría Superior de la Federación, nos acompaña David Colmenares Páramo, y la otra parte la conforma la Secretaría de Función Pública, aquí la doctora Irma Heréndida. Bienvenida a esta Cámara. Tenemos los insumos, decía yo, para trabajar conjuntamente. Hay un grupo importante de diputados aquí que forman parte de la Comisión de Vigilancia, entre ellos mi compañero Arturo Argüelles, mi compañero Marco, que son parte de la Comisión de Vigilancia, algunos otros que veo aquí y allá arriba compañeras diputadas, otros diputados que forman parte también de otras comisiones, presupuesto, y bueno, sería importante mencionar que hay de diferentes comisiones también. Auditores de los estados que aquí hoy nos acompañan, miembros del personal que encabeza la Unidad de Evaluación y Control de David Villanueva, que es el titular y quien tiene una función de Contraloría dentro de este esquema también de revisión y rendición de cuentas. Hay personal de la Unidad de Evaluación y Control, auditores especiales de la Auditoría Superior de la Federación, y bueno, aquí estamos todos los que tenemos, dicen en mi rancho vela en el entierro. Me parece que la tarea importante que tenemos que sacar de aquí es cómo nos articulamos todos. Por supuesto, los legisladores, además de formar parte de la Comisión de Vigilancia y de temas de transparencia, son los responsables de crear el andamiaje jurídico que permita darle las herramientas a los entes que participan dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Las discusiones que se realizan en este tipo de foros son importantes, pero deben de ser traducidas en insumos que sean operativos a la hora del combate a la anticorrupción. A mí me parece que si nosotros logramos sacar de aquí conclusiones que nos permitan articularnos, porque luego estamos cada quien en diferentes ámbitos, nos van a permitir consolidar esta lucha que es tan árida. Luego a veces la sociedad nos pide resultados inmediatos y yo voy a poner un ejemplo. Hace poco nos entregó el Auditor Superior de la Federación a esta Comisión de Vigilancia en representación de la Cámara de Diputados el tercer informe que tiene que ver con la cuenta pública 2018 y luego nos dicen, oigan, estamos en el 2020. Entonces a veces explicarle a la sociedad los tiempos, los momentos, el tránsito que se lleva para la revisión y digamos incluso la sanción y los procedimientos son de una manera que hay que traducírselos a la sociedad. De igual forma nos corresponde a nosotros también darle herramientas a la sociedad para que pueda leer esta información y le sirva de manera importante en qué se traduce. Digamos, es la parte fundamental que nos toca a cada uno de los que estamos aquí. Yo aplaudo mucho este tipo de eventos porque nos permite, además de reunirnos, comentar, luego a veces de una manera muy rápida, entre pasillo, entre la banqueta, etcétera, pero sacamos citas, conclusiones, nos volvemos a reunir y me parece que lo más importante de estos foros es que conozcamos que hay mucha gente interesada que participa y le está abonando al combate a la corrupción y que aquí muchos de los que están forman parte de esa lucha, no solo de los que estamos aquí enfrente, y creo que sacaremos cosas muy importantes. Agradezco a todos su participación y muchas gracias por la invitación a mi compañero Marco. Gracias, buenos días. Muchas gracias, diputado Rodríguez. Agradecemos a las personalidades que nos hicieron el honor de integrar este presidio. Para dar inicio a los trabajos del foro, le informamos al público que en breve se les estará entregando un formato en el que podrán escribir las preguntas que quieran hacer a los ponentes, mismo que deberán entregar al personal de apoyo. Es importante que pongan sus datos de contacto.
La primera ponencia, titulada Poder, Impunidad y Participación Ciudadana, una visión estructural de la corrupción, estará a cargo de la secretaria Irmeréndira Sandoval Ballesteros. Por favor, secretaria. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todos los señores auditores de la República, qué bueno que están aquí con nosotros, a todos los colegas interesados en estos temas de la fiscalización. Les agradezco mucho su interés por el foro y desde luego a los señores diputados organizadores de este evento. El evento es muy pertinente y además de pertinente, indispensable para interactuar entre los poderes, entre esta coordinación que ya está aterrizada en lo que es nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, que es sobre todo un esquema de coordinación y que cada vez más hemos estado llenando de contenido con la buena voluntad que hemos puesto desde el Ejecutivo para avanzar en el combate de este cáncer que ha, ya decíamos, acentuado desigualdad, pobreza y violencia, y sobre todo que ha quitado voz a los más necesitados. Hoy todos tenemos que sumar esfuerzos precisamente para combatir la corrupción, y por ello es que nosotros tenemos una visión de corrupción estructural. En esta presentación que tuvimos a bien organizar, ya estamos en la lámina 2, donde les planteamos lo que es el panorama anterior a 2018, porque si bien llevábamos décadas en el atolladero de la corrupción, fue precisamente en 2012 cuando nos parece hubo un punto de inflexión hacia acentuar más este fenómeno de la corrupción estructural. A partir de ese momento, consideramos, la vida política de nuestro país se inundó de dinero privado y muy probablemente ese dinero privado provenía de donde se estaban generando los ingresos en ese momento, que era de los mercados ilícitos, de los pactos políticos en términos de lo que nutre la corrupción, de los pactos ilícitos de los diezmos y de también un fenómeno que llegamos a conocer de forma muy cercana cuando tomamos a cargo la Secretaría de la Función Pública, que era la indolencia burocrática. Estos tres elementos que caracterizan la corrupción estructural, la indolencia, los pactos políticos y, por supuesto, el dinero mal habido o los recursos mal habidos, es lo que nos parece caracteriza la corrupción estructural. Mientras que la rendición de cuentas, la justicia y la verdadera participación ciudadana o la verdadera voz ciudadana fueron acalladas. En aquel contexto parecía que solo existían dos posibles escenarios, el de la corrupción integral del Estado por esta corrupción estructural y el de la normalización de la impunidad. La buena noticia, como sabemos, es que ocurrió el 2018, se dio un giro histórico y este proyecto de transformación importante llegó muy respaldado y hoy tenemos, me parece, un gobierno con clara voluntad política para combatir el fenómeno de la corrupción, para frenar el abuso y sobre todo para instaurar un estadio de austeridad con adjetivos, es decir, una austeridad republicana. Para la cuarta transformación, como bien lo dijo el presidente de la República, la prioridad es acabar con la corrupción y la impunidad. Por ello es que estamos transitando en la función pública de un enfoque meramente punitivo a un enfoque preventivo que atienda las causas y no solo las consecuencias.
Estamos asimismo con solamente 2 subsecretarías en la función pública, después de tener un aparato muy extendido, muy oneroso, muy extenso. Tenemos ahora solamente 2 subsecretarías: la Subsecretaría del Control, que se llamará en nuestro nuevo reglamento la Subsecretaría del Combate a la Corrupción, y la Subsecretaría de las Responsabilidades, la Subsecretaría del Combate a la Impunidad. Evidentemente, en la lámina 3, por favor, la desarticulación de este fenómeno que les estamos señalando de la corrupción estructural no es tarea fácil. Nosotros conceptualizamos la corrupción estructural como una forma de dominación social muy específica de un momento en donde predomina el abuso de poder y la impunidad, menos la voz ciudadana, ya decíamos. Entonces, esta formulación de corrupción igual al abuso de poder más la impunidad menos la voz ciudadana es una fórmula que nosotros queremos ejemplificar para contraponer aquella fórmula tradicional de las visiones microorganizacionales ejemplificadas por Klitgat, por ejemplo, que generaron una vinculación de la corrupción con lo estatal o lo burocrático. Para nosotros no es este el caso, sino se puede ver que la corrupción que mina el desarrollo puede ser evidentemente que provenga de los espacios públicos, pero también puede ser que provenga de la colusión con los actores privados. De modo que este combate a la corrupción pues tiene que verse con este nuevo lente, y precisamente en la función pública estamos abordando el tema de la corrupción como un asunto estructural, y por ello estamos aplicando todas las herramientas que tenemos a nuestro favor para frenar los abusos de poder y para combatir la impunidad. Y sobre todo nos parece que la Ley Federal de Austeridad Republicana que ustedes, señores diputados, han aprobado en el año pasado nos va a ayudar mucho a hacer que esta visión del abuso de poder tenga por fin un fin en nuestro régimen. Por ello es que quisiera que explicáramos un poco más qué es la Ley Federal de Austeridad Republicana, que tiene 3 tipos de disciplinas, como ustedes lo ven ahí en la presentación. En primer lugar, disciplinas organizacionales, ya les decía, donde tenemos que tener una visión de acabar con ese paquidermo reumático del que habla tanto el presidente de la República, a través de una reestructuración de nuestros diseños organizacionales. Hemos también aterrizado una clara reducción de los llamados gabinetes de apoyo. Ahora ya no estamos invirtiendo en gastos de lujo en términos de recursos humanos, sino en los mejores auditores, en los mejores fiscalizadores, en los mejores abogados, en los mejores mexicanos que quieran participar en estas tareas del combate a la corrupción. Entonces redujimos los gabinetes de apoyo, pero abrimos muchas más plazas, incluso en la víspera, en todo este momento tan importante para las mujeres, que es el Día Internacional de la Mujer y toda la emergencia del movimiento de auspicio a los derechos de las mujeres. Recientemente, desde la función pública, anunciamos el primer concurso de ingreso a la Administración Pública Federal exclusivo para mujeres, para precisamente atraernos a los mejores recursos humanos para el combate a la corrupción. También la Ley Federal de Austeridad Republicana, en su disciplina organizacional, nos exige eliminar las llamadas direcciones generales adjuntas. Es un compromiso del presidente de la República y vamos con muy buen paso en el gobierno, eliminando todo esta extensión, estos estados obesos que caracterizaron durante tantos años a la corrupción estructural. Todo esto nos ha generado 120,000 millones de pesos de ahorros en rubros que tienen que ver con las disciplinas organizacionales.
Tenemos también disciplinas de gasto, evidentemente, todo lo que se ha dicho, la eliminación de gastos superfluos, la eliminación de las clases privilegiadas para los funcionarios públicos en sus viajes, en sus congresos, en sus actividades sustantivas, límites claros en capítulos de gasto muy importantes y algo que ha dado muy buenos resultados, sobre todo en los sectores de la salud, ha sido la consolidación de compras, en donde también estamos como país tomando un gran reto, pero con ya claros resultados al respecto de esta nueva forma de cuidar los recursos públicos y de generar las compras públicas. Entonces, en esta vertiente última que tienen ustedes enfrente, en términos de las disciplinas anticorrupción, pues la Ley Federal de Austeridad Republicana es una suerte de ley de conflictos de interés o ley para prevenir los conflictos de interés, porque tiene tres cuestiones muy importantes. En primer lugar, una veda de 10 años para frenar las llamadas puertas giratorias. Como ustedes saben, ya hay una clara diferencia entre el sector público y el sector privado, y los servidores públicos de alto mando o que hayan sido poseedores de información privilegiada y que hayan, por lo tanto, regulado sectores importantes de nuestra economía, sobre todo, y de la vida pública, ya no pueden ir a venderse inmediatamente, sino hasta haber pasado al menos 10 años al sector privado. Quiero dejar muy claro que esta veda de 10 años, que fue muy problemática en términos del debate político, del debate público, es muy avanzada, pero en esta veda solo caen muy pocos servidores públicos, porque estamos dejándolo muy claro en la ley como para altos mandos, y en este supuesto caen solamente 2.400 servidores públicos de un universo de millones de servidores públicos. Entonces, es muy claro que tiene dedicatoria el tema de la veda de 10 años. También, evidentemente, hay una separación de activos y pues figuras de la más alta importancia, como son el levantamiento del velo corporativo para precisamente transparentar las cuestiones que tienen que ver con el beneficiario final y con la disciplina de transparencia a la cual el sector privado también tiene que irse acostumbrando. En la lámina que sigue, donde estamos viendo cómo se frena el abuso de poder, me gustaría mucho hablar de cómo estamos pensando. Bueno, no, las reformas que hemos avanzado han sido las que tienen ahí ustedes, en términos de se ha separado claramente el poder económico del poder político con la Ley Federal de Austeridad Republicana. Tenemos ya la corrupción como delito grave, se ha avanzado en el tema de la extinción de dominio, ya no hay condonaciones de impuestos y estamos también trabajando al respecto de los conflictos de interés. De hecho, la obligación por tener una ley federal de conflictos de interés es clara, está escrita en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, y precisamente estamos ya muy contentos de que estamos avanzando para trabajar con ustedes en la redacción de una ley más clara al respecto de la separación de los intereses entre las cuestiones públicas y privadas. Nosotros en la función pública pues hemos empezado claramente con una convicción de frenar la impunidad. Hemos impuesto pues sanciones importantísimas por casi 1.500 millones de pesos a licitantes, proveedores y contratistas que desde el juicio de nuestros auditores intentaron sacar provecho y medrar con el dinero de los mexicanos, y por ello se impusieron 316 sanciones a empresarios, contratistas y proveedores por esta cantidad que tienen ahí ustedes enfrente, casi 1.500 millones de pesos.
En términos de las sanciones al sector público, pues tenemos también muchísimas resultados. Se han inscrito en nuestros registros alrededor de 4.700 sanciones a servidores públicos, sobre todo de los niveles de mando, y se han inhabilitado a 1.500 servidores públicos con también sanciones económicas resarcitorias por casi 8.780 millones de pesos. También ha habido destituciones, y todas estas sanciones que estoy reportando y que tienen ustedes ahí enfrente, pues tienen que ver con cuestiones no solamente operativas en términos de la gestión de los recursos, sino también cuestiones éticas. En la víspera también, una vez más, nosotros anunciamos una sanción para un funcionario público destacado por haber violentado el Código de Ética en términos de cómo se expresó de las mujeres en un evento público, y por ello es que también nuestras sanciones tienen que ver con la nueva ética pública que estamos auspiciando en nuestra vida política. Estamos también frenando la impunidad con sanciones sustantivas, y lo más importante es que además ahora realmente no solamente castigamos, ya les decía, lo operativo, sino estamos yendo al fondo de la ética para combatir las negligencias administrativas y evidentemente las faltas graves a la ley. En lo que va de este gobierno hemos presentado también varias denuncias penales. Estamos entrando a la coordinación con la Fiscalía General de la República en términos de la judicialización de más de 128 denuncias penales. En la anterior administración, desde la Secretaría de la Función Pública, solamente se presentaron 113 denuncias penales en el sexenio entero, 113 denuncias por asuntos que podían ser judicializables, y en el primer año de la administración a mi cargo en la Secretaría de la Función Pública ya rebasamos todas las denuncias penales que se presentaron en el sexenio pasado, con este número que les estoy mostrando de 128 denuncias ante la Fiscalía. 50 de estas denuncias se refieren a enriquecimiento ilícito, 44 denuncias penales que tenemos desde la Función Pública en la Fiscalía tienen que ver con enriquecimiento, con delitos vinculados a la llamada estafa maestra, y también con cuestiones que tienen que ver con abusos y corrupción en cuestiones de salud. Entonces ahí está un poco también la panorámica de cómo estamos frenando la impunidad con sanciones tanto para el ámbito privado o para los actores privados, como sanciones para funcionarios, y además con denuncias penales para judicializar los casos que merezcan ser también tomados en cuenta por la justicia penal. La participación ciudadana es medular en la nueva función pública. Queremos sumar a todos los sectores de la sociedad en el combate a la corrupción, y estamos muy conscientes de que la labor que tenemos enfrente es inmensa y que no puede ser tarea nada más de los aquí presentes, de los fiscalizadores, de los responsables. Nosotros somos responsables y tenemos que hacer lo que esté a nuestra mano, pero tenemos sobre todo que abrir vías y avenidas de participación a los ciudadanos, y por eso hemos desarrollado mecanismos muy importantes para que haya ciudadanos apoyándonos en esta tarea del combate a la corrupción, porque los ciudadanos son los más ávidos de participar en el combate a la corrupción. Por eso impulsamos en nuestra nueva estructura, ya les decía, solo 2 subsecretarías, y en una de estas subsecretarías está lo que es la unidad o la coordinación general de participación ciudadana y el auspicio a las víctimas de la corrupción, que son los ciudadanos, y ahí tenemos 4 proyectos que les quiero comentar rápidamente. En primer lugar, el tradicional de Contraloría Cívica y Social, pero con un nuevo enfoque verdaderamente participativo para los ciudadanos. Tenemos el programa de los llamados whistleblowers, o los programas de alertadores
de la corrupción, y ahí ofrecemos sobre todo confidencialidad y protección a quienes se atreven a dar ese paso de combatir la corrupción con información concreta y documentada al respecto de lo que es la corrupción. Protegemos y auspiciamos a nuestros alertadores internos y externos de la corrupción, y desde que lo lanzamos en mayo pasado, hemos tenido más de 3,000 alertas, muchas de ellas muy exitosas, con investigaciones muy exitosas. Sabemos que también los empresarios fueron víctimas de corrupción. De hecho, ellos son de los actores cívicos que más han participado en general en el combate a la corrupción, y por eso es que nosotros lanzamos este padrón de integridad empresarial, en donde estamos sumando a aquellos actores empresariales que tienen prácticas éticas del más alto nivel. Tenemos este registro de proveedores certificados. Queremos pasar de esa lógica de las listas negras a listas blancas, en donde tengamos incentivos para la buena conducta, incentivos para la integridad empresarial, y los incentivos están conectados con otras dependencias de nuestro gobierno, como es la Secretaría de Hacienda, en particular con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, porque cuando hay empates de proveedores que están participando en licitaciones públicas, un punto definitorio de la asignación del contrato o de la compra va a ser parte de este padrón de integridad empresarial. Tenemos también la Alianza para el Gobierno Abierto, donde hemos renovado nuestro compromiso para la transparencia, para el tema de asegurar oficialmente que en nuestro gobierno ya no haya vigilancia ilegal para nuestros ciudadanos. Y como ustedes saben, México fue de alguna forma casi que expulsado de la Alianza para el Gobierno Abierto durante el gobierno del presidente Peña Nieto, pero ahora con la nueva administración, el gobierno del presidente López Obrador, a través de la Secretaría de la Función Pública, ya estamos otra vez en la Alianza para el Gobierno Abierto, y hemos tomado medidas muy, muy concretas para eliminar el espionaje ilegal y garantizar que existan controles democráticos para la ciudadanía, para frenar la vigilancia estatal. De hecho, el pasado 10 de diciembre del año pasado presentamos el 4º Plan de Acción para la Alianza del Gobierno Abierto, y ahí establecimos 13 compromisos de la mano con la sociedad civil, y estamos cumpliéndolos a muy buen ritmo. Esta nueva fiscalización con la ciudadanía nos ha dado mejores resultados, una mejor práctica de auditoría, y de hecho también en un ejercicio inédito publicamos ya el primer informe sobre los actos de fiscalización que desde la función pública realizamos durante 2019. Tuvimos la dicha de que nos acompañara el representante del señor Auditor Superior de la Federación, el maestro Emilio Barriga, quien estuvo presente en esta histórica presentación de nuestros esfuerzos, que evidentemente de forma humilde pero muy convencida se suman a los resultados que tradicionalmente realiza nuestra Auditoría Superior de la Federación. Y en estas auditorías que presentamos, los resultados de estas auditorías que presentamos fueron 2,400 auditorías, así como otros actos de fiscalización, porque no nada más son auditorías, sino son visitas. Estamos trabajando mucho en terreno, estamos haciendo visitas de inspección, visitas de fiscalización, y resultó el universo auditado en más de 10,600 observaciones por un monto de 544,000 millones de pesos, de los cuales hemos recuperado más de 544 millones de pesos, hemos recuperado más de 1,000 millones de pesos hasta este momento, y estamos seguros que vamos a recuperar aún más en estas multas resarcitorias. Y si hemos logrado realizar todo este trabajo fiscalizador, ha sido porque hemos transformado, ya les decía, la manera en que realizamos nuestros enfoques de la auditoría, en que realizamos las auditorías. Nuestro objetivo ha sido sobre todo fortalecer los ejercicios que tengan un enfoque en resultados, y además de revisar y de acompañar los procesos, y por ello estamos haciendo que las auditorías de desempeño sean
de un 50% de nuestro plan anual de auditorías para este año. Entonces, la función pública se está orientando a la función preventiva y la función de generar resultados rápidos. De esta manera también hemos observado más de 46,000 millones de pesos a los estados y a los municipios y más de 20,000 millones de pesos en obra pública. Particularmente de los resultados que nosotros presentamos sobre obra pública, la mayor parte de lo observado se concentra en el ahora ya viejo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, en donde encontramos irregularidades por más de 18,600 millones de pesos. Entonces, si ustedes ven el universo de que todo lo que vimos de obra pública eran 20,000 millones de pesos, pues 18,000 de ellos eran nada más en el llamado nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que les digo ya está más viejo que nuevo y sobre todo más claramente demostrado que no era lo conveniente como se decidió al final. Además, gracias al trabajo realizado por nuestros órganos internos de control, identificamos y corregimos desfalcos millonarios que se realizaron durante 2018 y ahí destaca también lo que encontramos en el caso del INDAVIN o lo que fue el Seguro Popular y ya va a ser el INDAVIN por 940 millones de pesos. Entonces, todos estos son resultados concretos de nuestros ejercicios fiscalizadores y estas acciones, este trabajo, estas auditorías, estas visitas nos han ayudado a recuperar la confianza de los mexicanos, lo cual me llena de orgullo porque sabemos que estamos internacionalmente siendo mejor percibidos. De hecho, no me canso de siempre destacar que dimos un salto de casi 40 puntos, dado que en el anterior gobierno no había la confianza en las estrategias anticorrupción y por la fiscalización que hay ahora en nuestra ciudadanía. Una mayoría sin precedentes de los mexicanos, el 61% de los mexicanos confía en la política anticorrupción del gobierno del licenciado López Obrador y más de la mitad, el 51%, cree que la corrupción de México puede ser y va a ser eliminada. Estos datos son de Transparencia Internacional, los que les presento ahí, y más recientemente el índice de percepción de la corrupción 2019 también nos elevamos en 8 niveles en términos del ranking que había en 2018 y el que hoy ya está presente en 2019, teniendo una posición de 130 en ese ranking o en este posicionamiento internacional. Entonces sabemos que es nuestra obligación que estas medidas de confianza, que este voto de confianza que se nos está dando por parte de la ciudadanía, pues se llene de más contenido aún, que construyamos juntos ese gobierno que cumpla con los principios constitucionales a los que estamos obligados a honrar, y precisamente por ello es que este tipo de foros es de la más alta importancia para nosotros y les agradezco mucho la atención y la invitación para que sumemos esfuerzos de forma coordinada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretaria. Agradecemos la presencia en el presidium del diputado Erasmo González Robledo, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como de la diputada Anita Sánchez Castro, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias. Igualmente, agradecemos la presencia en este foro de la diputada María del Rosario Merlín García, Carmen Mora García, Óscar Rafael Novella Macías, Sandra Paola González Castañeda, Ricardo Francisco Exome Zapata y Raimundo García Gutiérrez. También le informamos al público que a lo largo del foro y sobre todo durante la presentación del libro Aportaciones para la Fiscalización del Poder Legislativo, se les entregará en sus lugares un ejemplar del mismo.
para presentar la ponencia Recursos fiscales que reciben los estados, fiscalización y democracia, queda en el uso de la voz el maestro Emilio Barriga Delgado, auditor especial de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación. Por favor, maestro. Sí, por favor. Muy bien. Adelante. Pues muchas gracias. ¿Te vas a quedar? ¿O ya te vas a retirar? Sí. Bueno. Bueno, buenas tardes, buenos días todavía a todas, a todos. Muchas gracias nuevamente al diputado Marco Antonio Andrade por la iniciativa de organizar este importante foro, por darnos a la Auditoría Superior de la Federación la oportunidad de poderles platicar los trabajos que estamos realizando, en particular en materia de gasto federalizado, que es mi responsabilidad, y por eso el auditor superior me pasa la estafeta para hacer la presentación. Como ustedes saben, recordarles, el auditor superior fue electo por esta Cámara de Diputados hace apenas un par de años, está cumpliendo justamente este mes 2 años de haber sido electo. Entonces, cuando nos incorporamos a su equipo para hacer la revisión de la cuenta pública 2017, prácticamente ya se había realizado el programa anual de auditorías y llegamos pues justamente a cumplir con un programa que ya estaba en marcha. A diferencia de la revisión de la cuenta pública 2017, ya la cuenta pública 2018, pues sí ya nos tocó conceptualizar desde su origen el diseño del programa anual de auditorías de justamente la cuenta pública que acabamos de entregar ahora a esta Cámara de Diputados, en particular a la Comisión de Vigilancia, el pasado 20 de febrero. Entonces, ya ahora sí, a esta revisión, les decía, le dimos el matiz y le dimos el enfoque ya de este nuevo equipo del auditor superior, y en particular déjenme platicarles cómo trabajamos la parte de gasto federalizado, hacia dónde queremos ir avanzando, qué pasos hemos dado y cuáles fueron los resultados que se reflejan ya en esta entrega de la revisión de la cuenta pública 2018. Pero primero déjenme darles para que puedan contextualizar cuál es el reto, cuál es el tamaño de la responsabilidad que tenemos cuando hablamos de gasto federalizado y de su fiscalización en el país. Estamos hablando de más de un 35% del presupuesto de egresos de la Federación, que es gasto federalizado. Casi 2 billones de pesos, 2 millones de pesos se terminan ejerciendo por estados, municipios, universidades públicas estatales, congresos locales, tribunales superiores de justicia, organismos operadores de agua, etcétera. Casi 2 millones de pesos es nuestra responsabilidad de fiscalizarlo. Esos 2 millones de pesos se dividen en 2 grandes rubros: los recursos que están etiquetados para un fin específico, que es poco más de 1 billón de pesos, y recientemente una nueva responsabilidad que tiene la Auditoría Superior de la Federación, y que es la de revisar las participaciones federales, que son recursos de libre disposición, y aquí estamos hablando de casi 900,000 millones de pesos. Entonces, de ese tamaño
Es nuestro reto, de ese tamaño es nuestra responsabilidad revisar la correcta aplicación de estos 2 millones de pesos que se dividen en una multiplicidad de programas, de fondos, cada uno sujeto a sus propias reglas de operación, a destinos específicos. Las participaciones federales son recursos de libre disposición, lo que puede hacer inclusive aún más complejo su revisión. Entonces, lo primero que nos dimos a la tarea para construir este programa anual de auditorías de la cuenta pública 2018 es ir haciéndonos de la información que considerábamos necesaria para poder implementar las nuevas técnicas de fiscalización, y ahorita les voy a adelantar de qué estamos hablando, que vimos que se estaban implementando a nivel mundial por las instituciones de fiscalización superior en el mundo, que se encuentran en la frontera en este tipo de trabajos. Entonces, lo primero que hicimos fue pedirle, a través de un convenio de colaboración, a la Secretaría de Hacienda que nos proporcionara cuál es el universo de entes públicos subnacionales que existen en el país, y esto entendido por los registros federales de contribuyentes de cada uno de ellos. Pues resulta que hay casi 8,000 RFCs de entes públicos subnacionales. Ahí está el RFC, obviamente, del gobierno del Estado, de los municipios, de la universidad, del Poder Judicial, del Congreso del Estado. Cada uno de estos entes públicos subnacionales, estatales y municipales nos dan un total de 8,000 sujetos auditables o entes públicos subnacionales que hacen uso de estos 2 millones de pesos del gasto federalizado. También le pedimos a la Secretaría de Hacienda que nos proporcionara cuántas y el volumen completo de las facturas electrónicas de los FDIs que se les habían emitido en el 2018 a estos casi 8,000 entes públicos subnacionales. Pues resulta que esa base de datos de las facturas electrónicas, estamos hablando de casi 38 millones de FDIs que se les emitieron a esos casi 8,000 entes públicos subnacionales. En esos casi 38 millones de CFDIs, pues están todos los proveedores a los cuales se les contrató para que nos entregaran un bien o un servicio a cada uno de estos entes públicos subnacionales. Evidentemente, si queremos procesar este gran volumen de información, es humanamente imposible, ¿no? No nos daría todo el año para poder revisar 38 millones de facturas a 8,000 casi entes públicos subnacionales. Entonces, lo importante primero era tener la información, y ahorita les digo, dado que humanamente no se puede revisar estos grandes volúmenes de información, ahorita les adelanto qué fue lo que hicimos con estas grandes bases de datos. Pero no nada más nos interesaba tener la información de cuáles eran sus proveedores y cuánto les habían facturado a cada uno de los entes públicos subnacionales, sino también suscribimos un convenio con la Secretaría de Economía porque queríamos tener acceso a una base de datos, también una gran base de datos que administra la Secretaría de Economía y que es el Registro Público del Comercio, que se llama SIGER, esta base de datos. Y en esta base de datos de la Secretaría de Economía está toda la información, las actas constitutivas de empresas, quiénes son sus representantes legales, cuáles son sus domicilios, cuáles son sus teléfonos, quiénes son sus socios, quiénes son sus apoderados, dónde están registradas. Entonces, la Secretaría de Economía ya nos compartió también el año pasado esta gran base de datos, que conjuntamente con la información de la facturación, pues ya nos daban elementos importantes para poder, les decía, empezar a diseñar de una manera distinta nuestro programa anual de auditorías y bueno, ahorita les digo qué fue lo que hicimos. La siguiente, por favor. También con la Secretaría de Economía nos interesaba que nos compartieran una herramienta que administran ellos y que es la estampilla de sellado de tiempo de los documentos de manera oficial. La Secretaría de Economía es la responsable de sellar
cuándo un documento se emitió de manera oficial, en el tiempo, cuándo se recibió, cuándo se emitió. Ese sellado de tiempo ya nos los está compartiendo la Secretaría de Economía. Al igual que el SAT administra la firma electrónica avanzada, la Secretaría de Economía administra este sellado de tiempo en los documentos de manera oficial, y ahorita también les platico para qué nos va a servir este sellado de tiempo. La siguiente. Una vez habiendo tenido acceso a estas grandes bases de datos, la siguiente pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿cómo se procesan estos grandes volúmenes de información? ¿Qué están haciendo las instituciones de vanguardia con respecto al manejo de grandes bases de datos y grandes volúmenes de información? Lo que vimos es que el Banco Mundial tenía un grupo de trabajo con la gente de Microsoft, donde se estaban haciendo esta pregunta: ¿puede la inteligencia artificial ayudarnos a combatir la corrupción? Y lo interesante, y fue una cosa que evidentemente nos llamó la atención porque era justamente lo que estábamos buscando, es que la respuesta que se dan Microsoft y el Banco Mundial es que efectivamente, y lo leo textualmente, lo que dice este grupo de trabajo es que al trabajar con el grupo de investigación de Microsoft, el Banco Mundial tuvo la oportunidad de ver el poder y el potencial de la inteligencia artificial para digerir conjuntos de datos enormes y diversos, para detectar patrones que apunten a la posibilidad de un comportamiento irregular. Los algoritmos permiten mapear redes de relaciones de proveedores, ubicaciones, empresas fantasmas, sobreprecios, adquisiciones de bienes y servicios no admitidos por la legislación e información bancaria para detectar riesgos potenciales antes de que se formalice un contrato. Y lo que concluyen es que la promesa es grande, pero queda mucho trabajo por hacer. Bueno, pues ahí le dimos justo al clavo, como se dice comúnmente, porque era precisamente lo que estábamos buscando: cómo hacer uso de estas grandes bases de datos a las que la Auditoría Superior ya tenía acceso, y entonces ya nos dio luz el Banco Mundial y este grupo que tienen con Microsoft, donde nos estaban diciendo que sí se pueden procesar estos grandes volúmenes de información, y además con los fines específicos para cumplir con nuestra responsabilidad, que es el asegurarnos que los fondos del gasto federalizado se estén utilizando conforme a la norma. Esto de inteligencia artificial puede sonar como a ciencia ficción, pero es una realidad con la que ya convivimos todos cada día en nuestros teléfonos inteligentes, cuando hacemos una búsqueda, por ejemplo, en el Google, la siguiente vez que buscamos, como que el Google ya aprendió cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestros gustos, cuáles son los temas que nos gusta normalmente buscar en las redes. Esos son algoritmos que los especialistas le llaman de inteligencia artificial, porque esos algoritmos van aprendiendo conforme vamos replicando nuestros hábitos. Entonces, estos algoritmos lo que pretenden encontrar son patrones a la hora de revisar grandes bases de datos. Entonces, el año pasado, evidentemente, dado que esto era justo lo que buscábamos, tuvimos un acercamiento con el Banco Mundial, y a finales del año pasado tuvimos un taller con los especialistas que están trabajando en este grupo con Microsoft, justamente para que nos enseñaran cómo programar estos algoritmos, cómo se construyen, cómo se comen y cómo poderlos tropicalizar a la experiencia de la Auditoría Superior de la Federación y al tema en particular que nos interesaba a nosotros, que era el caso de los fondos del gasto federalizado. La siguiente. Pues déjenme platicarles cuáles son los primeros resultados de la implementación de estas nuevas tecnologías en los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación. Esto que ven ahí es lo que le llamamos ahora nosotros los auditores robots. Esto es un algoritmo de estos de inteligencia artificial. Este auditor algoritmo o este auditor robot
tiene la ventaja de que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, no pide vacaciones, no se cansa, está todo el tiempo revisando la información, y mientras más información le damos, más aprende y más ricos se vuelven sus análisis, ¿no? Entonces esto es a lo que le estamos apostando, al uso de estos algoritmos inteligentes para la detección de algunos patrones que puedan darnos alguna presunción de una irregularidad. La siguiente. ¿Dónde viven estos algoritmos inteligentes o estos auditores robots con los que ahora estamos trabajando? Estos algoritmos viven en un lugar que se llama Infotec. Infotec es un centro CEP CONACYT, donde están los especialistas en tecnologías de la información en el país. Es una empresa, un centro de investigación CEP CONACYT público. Tienen un centro de datos en Aguascalientes, que es el único centro de datos público en el país que tiene una certificación que cumple con los niveles de seguridad a nivel internacional equivalentes, por ejemplo, a los que maneja la CIA o instituciones que hacen uso de información delicada y confidencial. El Infotec tiene esta certificación. Entonces nuestros algoritmos, nuestros auditores robots viven en ese centro de datos que está en Aguascalientes, que es la parte de arriba de la gráfica. Ahí estamos alimentándolos de información a esos servidores. Les estamos dando la información de las facturas electrónicas, les estamos dando la información de la base de datos del CIGER, del Registro Público del Comercio. Próximamente le vamos a dotar de información de las cuentas bancarias y sus movimientos con un convenio que vamos a suscribir con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También información de la TESOFE, de cómo la TESOFE les va administrando los recursos de los fondos del gasto federalizado a las cuentas que ustedes le comunican a la TESOFE, de dónde van a recibir estos fondos. Entonces lo estamos alimentando de información en estos servidores con todos los estándares de seguridad, y ahí están todo el tiempo los auditores robots trabajando, les digo, las 24 horas del día, los 365 días del año, revisando y aprendiendo a encontrar patrones en estas grandes bases de información. Pero lo interesante, además, que estos robots auditores, a través de una herramienta que adquirimos recientemente en la Auditoría Superior y que se llama I2, es un software que maneja IBM. Este I2 es la herramienta que utiliza también la CIA y todas las agencias antilavado de dinero. Es una herramienta muy poderosa que hace uso de estos algoritmos inteligentes. Entonces, con este software es donde construimos los algoritmos, y son los que están todo el tiempo entonces revisando patrones y estas grandes bases de datos. Ya no es una limitante para estos auditores robots que sean 40 millones de facturas, o que sean 50, o que sean 2 millones de pesos los que tienen que revisar. Eso ya no es una limitante para este tipo de algoritmos. Pueden revisar esos volúmenes de información, o volúmenes de información inclusive más grandes que eso. Y en la parte de abajo entonces estamos nosotros en la Auditoría Superior recibiendo retroalimentación todo el tiempo de estos algoritmos, que nos permiten entonces, si detectamos alguna posible irregularidad, darle insumos a las áreas auditoras para que entonces las auditorías tengan dos enfoques diferentes. Uno, hacer tiros de mucha precisión, porque ya tenemos, en función de la información que nos dieron nuestros auditores robots, información muy precisa de que hay una presunción de alguna irregularidad. Y ahorita los vamos a ver. Y también otra perspectiva diferente a la tradicional,
dado que era humanamente imposible revisar 40 millones de facturas y 2 millones de pesos, pues tradicionalmente lo que hacen los equipos auditores es seleccionar una muestra, ¿no? Porque pues si no, no te daría la vida para revisar ese mundo de información. Entonces se trabajaba normalmente con muestras y obviamente tratando de que la muestra fuera representativa del todo, pero pues era humanamente imposible revisar todo el volumen de información. Entonces ahora tenemos este nuevo enfoque de que estamos revisando universos completos de información y ya no solo muestras y una parte del proceso. Sí. Les voy mostrando de qué son capaces de alimentarnos estos auditores robots. Por ejemplo, aquí lo que le pedimos es: quiero que me construya la red de proveedores de un ente público, el que sea, el Estado 1, el Estado 2, son datos reales obviamente, pero bueno, obviamente no les podemos decir el nombre en lo específico, pero es el Estado 1, el Estado 2, el municipio 1, el que ustedes quieran. Constrúyeme su red de proveedores y destácame cuáles fueron los proveedores a los cuales se les facturó los montos más importantes. ¿Cómo detectamos cuáles fueron los proveedores a los que se les detectó se les facturaron los montos más importantes? Pues le decimos, pues hazme, mientras más grande sea la letra del proveedor, el tamaño de la letra, pues es un proveedor fue más importante o se le facturaron montos mayores. Entonces ya tenemos perfectamente mapeada esa red de proveedores, cuánto le pagó a todos y a cada uno de sus proveedores este ente público subnacional. Y no importa lo complejo que pueda ser armar esta red de relaciones. Obviamente si lo hiciéramos de manera tradicional, revisando las facturas, armando la red, no acabaríamos. Sin embargo, estos auditores robots, este trabajo lo hacen en cuestión de horas, ¿no? Entonces ya estamos construyendo, les decía que hay casi 8,000 RFCs que representan a cada uno de los entes públicos estatales y municipales. Estamos construyendo ya toda esta red de proveedores de todos y cada uno de ellos. Entonces esto ya nos da información muy importante de que ya tenemos la película completa, ¿no? De quiénes fueron sus proveedores durante un ejercicio, y ya no estamos entonces viendo una partecita de la película, sino estamos viendo ya el universo completo de transacciones que tuvieron todos y cada uno de los entes públicos subnacionales. La siguiente, esta es otra red de proveedores de otro ente público subnacional, se ve menos densa y menos compleja que la anterior, porque pues, este es un ente público más pequeñito, que su presupuesto era mucho más modesto que el anterior, por lo tanto pues su red de proveedores no es tan compleja como la anterior, pero lo importante aquí nuevamente es, no importa qué tan grande, qué tan chico, qué tan poco o qué tan grande haya sido el presupuesto y qué tan grande haya sido su red de proveedores, ya los tenemos perfectamente mapeados a todos y cada uno de ellos. La siguiente. Esto obviamente es, lo anterior es con fines informativos para tener precisión de la información global de sus proveedores. Eso no es una irregularidad obviamente, pero digamos ya es una primera aproximación a qué fue y en dónde se destinaron los recursos del gasto federalizado. Ahora sí, le dijimos a nuestro algoritmo, ya quiero empezar a encontrar algún patrón que me llame, que me dé información de que sí hubo una presunta irregularidad. Esta es una red de vínculos de un municipio, y aquí lo que le dijimos es, encuéntrame si hubo una red de proveedores de empresas fantasma. Las empresas fantasma son desafortunadamente en este caso sí, son los círculos que ven ustedes en anaranjado. Vean cómo hay varias empresas fantasma que
que el municipio le compró facturas, pero además